Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy trataremos sobre el reino de Dios en el hogar. Cómo este reino debería manifestarse primero dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la sola carne. Y cómo es que lo estamos haciendo hasta el día de hoy y qué ajustes deberíamos hacer para que esa manifestación se pueda dar con mayor amplitud. El episodio de hoy pues tratará sobre este tema, el reino de Dios en el hogar. Somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Y no empezamos sin antes darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por cada momento que nos permites hablar de ti. Y te pido que la inteligencia y la sabiduría siempre esté de nuestra parte y también de todos los que nos oyen. Sea tu Santo Espíritu dirigiendo cada una de tus palabras para una mejor relación dentro de nuestra vida conyugal. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Corazón. Sí, como dijiste, el tema de hoy es un tema muy apasionante, el reino de Dios en el hogar, ¿verdad? El reino de Dios es un gobierno establecido por Yahweh Dios, cuyo rey es Jesucristo, el cual tiene dominio y total autoridad. Este reino está establecido en leyes, mandamientos, cuyo fundamento se resume en dos: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Es decir, hay un primer y un segundo mandamiento. Y hoy diríamos, en el hogar, en la familia, es el primer lugar donde esto tiene que ser establecido. Es el primer lugar donde el reino se ha acercado para traer arrepentimiento, ¿no? Así que, ¿qué es lo primero, si haremos esta pregunta, qué es lo primero que se manifiesta cuando el reino de Dios ha llegado a una familia, a un hogar, a un matrimonio? La respuesta es el arrepentimiento. Y un poquito tú nos vas a hablar acerca de esta palabra, ¿verdad? Sí, mi amor. La palabra arrepentimiento en el original griego, ¿no? Es metanoeo, que significa cambiar tu manera de pensar. Sin embargo, Jesucristo no habló en griego, y esta palabra es una palabra traducida del hebreo. La palabra que Jesucristo debió haber dicho en el original es teshuvah, que significa arrepentimiento, pero el significado en el griego no alcanza a describir lo que significa en el hebreo, que es no solamente cambiar tu manera de pensar, sino también el de restituir el agravio. Y en ese punto pues nos hemos quedado un poco cortos, porque nosotros pedimos perdón y esperamos que la persona nos perdone y eso es todo. Sin embargo, un genuino arrepentimiento hace obras dignas de arrepentimiento, dignas de teshuvah, donde yo tengo que hacer una reparación de todo el daño que yo lo he hecho. Ahora, nosotros lo estamos hablando desde un aspecto familiar. Una cosa es que lo puedan tomar de una manera congregacional, pero acá estamos hablando de un tema familiar, donde yo ofendo a mi esposa, dando un ejemplo. No solamente es que tengo que pedirle perdón, sino que también tiene que haber una reparación por todo lo que yo le he hecho de mal. Y aquí es donde el trato, las maneras y las formas como yo voy a restituirle mi daño toma lugar importante. ¿Por qué? Porque dentro de un matrimonio eso es sumamente valorable, porque obras son amores y no buenas razones. Yo tengo que demostrar que verdaderamente me arrepentí. Yo tengo que dar prueba a mi esposa de que verdaderamente me arrepentí de lo que he hecho mal contra ella. Y esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando no hay eso, tanto mi esposa puede ella acumular lo que se le llama rencor, se puede resentir. Puede decir, sí, te perdono, pero por dentro sigue lastimada. Por eso que el teshuvah
también cuando uno dice, bueno, perdóname, y cuando uno hace obras dignas de arrepentimiento, entonces esas emociones dañadas, esos sentimientos dolidos, comienzan a ser reparados. El correcto teshuvá, el correcto arrepentimiento, no solamente te da libertad con el perdón, sino también repara emociones y sentimientos que han quedado dañados por causa de algo malo que yo he hecho. Cuando eso no se trata, llega el resentimiento. Y cuando pasan los años, en lugar de quererse más, empiezan a incomodarse y llegar al odio y a la idea del divorcio. Por eso lo importante, tener en claro, es cambiar tu manera de pensar y tienes que demostrar que tu manera de pensar ha cambiado. ¿A quién? A tu cónyuge. A tu cónyuge. Es vital hacerlo, no es opcional. Es vital. Ya sea la esposa ofendiendo al esposo o el esposo ofendiendo a la esposa. Ambos tienen que ver una manera de reparar y comprobarle con hechos de que hice mal. Pero ¿qué hago más para reparar el daño en tu corazón, reparar el daño en tus emociones, en tus sentimientos? Porque dentro de la sola carne sí vale ser así, sí vale ser intenso a la hora de curarnos las heridas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los hijos van a ver eso y ellos cuando tengan su familia también van a tratar así a su pareja. Como mi padre hizo mal, pero mira cómo mi padre hacía hasta lo imposible para reparar el corazón de mi madre. Así mismo los hijos harán con sus familias. No es lo dejo así. Mira, yo ya te pedí perdón, yo ya cumplí. Si tú no me quieres perdonar, allá tú. No, eso no se vale, porque eso genera rencor, eso genera resentimiento en un matrimonio. Así es, entonces estamos hablando del reino de Dios, porque hoy se habla mucho del reino de Dios, pero en el contexto de la familia, del hogar, del matrimonio, de la sola carne, ¿no? Teniendo claro que es un arrepentimiento, ¿no? Decíamos que el primer paso es arrepentirnos. Y podríamos nosotros decir, pero dentro de lo arrepentirnos de qué, ¿no? Definitivamente, como mencionaba mi esposo, hay muchas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Tenemos actitudes, tenemos situaciones en las que a veces no cambiamos dentro del hogar, de la familia, como padres, como esposos, como pareja, como hijos y todo, ¿no? Tenemos muchas acciones que a veces cometemos, errores, pecados y todo este tipo de situaciones que contribuyen, o mejor dicho, no han contribuido a que el amor del Padre se manifieste a través de nosotros y que no nos ha permitido ser esa luz para lo que nos rodean, ¿no? Hay algo más que quisiera decir. El arrepentimiento, o sea, el teshuvá, es algo que te abre una puerta. O sea, para que tú estés en el reino, porque en otro versículo dice, arrepentíos, Jesucristo, en Mateo, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, previo al reino, o sea, junto, ¿no? Casi un poquito adelante de entrar al reino, está el arrepentimiento. Y es este arrepentimiento que acabo de describir. Yo no estoy diciendo que desde el griego está mal, sino que falta describir más para entrar al reino. O sea, para poder entender el reino, tiene que haber un arrepentimiento, un teshuvá en el hogar, primeramente. Un arrepentimiento en el hogar como una iniciativa de que estamos entendiendo el reino. Así es, así es. Entonces decíamos que tenemos que nosotros ser esa luz, ¿verdad? Eres luz para tu cónyuge, eres luz para tus hijos, eres luz para los que están en tu entorno, ¿no? Acordémonos de lo que dijo Jesús. Él dijo unas palabras muy, muy interesantes en Mateo capítulo 5. Nos dijo, vosotros sois la luz del mundo.
¿no? Y dice versos más abajo que esa luz no se puede poner debajo de un almud, ¿no? Y que esa luz alumbra a todos los que están en casa. Miren lo que dice el texto consiguiente, ¿no? Los que están en casa, es decir, en el hogar. Nosotros tenemos que ser primeramente luz en nuestra casa, ¿no? Para poder ser luz afuera, porque a veces somos luz fuera y la gente nos ve como gente glamorosa que dice, bueno, sí, pues es lo máximo, de repente el mejor predicador y el mejor pastor y el mejor profeta, qué sé yo. Pero dentro de la casa somos tinieblas, entonces estamos dando un mensaje extraviado. Jesús nos dice claramente aquí, ¿no? Y dice primero que esa luz tiene que alumbrar en casa. Luego dice esa luz alumbrará a los hombres, ¿no? Entonces estamos siendo esa luz en nuestro hogar, estamos siendo esa luz que alumbra esa oscuridad. Cuando vienen las tinieblas, nosotros tenemos ese potencial para disipar todo ello, ¿no? Esa sería una pregunta de reflexión en este momento, ¿no? Porque a eso nos lleva el arrepentimiento, a que nosotros nos examinemos, a que miremos en nuestro interior cómo verdaderamente estamos llevando nuestra vida. Y justamente en Mateo 5:15 nos dice, ¿no? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Pero Mateo 5:14 dice que vosotros sois la luz del mundo. Ahora, vayamos al contexto. En el tiempo de nuestro Salvador Jesucristo, decir la luz del mundo era un atributo exclusivo de la menorá. La menorá se le conocía como la luz del mundo. Ahora, viene Jesucristo, un rabino judío, y dice que vosotros, ¿no? Sois la luz del mundo. Por primera vez en la historia, no solamente la menorá viene a ser la luz del mundo, ahora lo está diciendo que también nosotros somos la luz del mundo. Ese discurso fue polémico en su tiempo. Y hoy también va a ser polémico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué significa la luz del mundo. Porque uno dice, ahora ustedes en una prédica, ¿no? Dirán, ustedes son la luz del mundo y todo dirá amén. Ok, ¿qué significa ser la luz del mundo? No desde la mentalidad occidental, sino desde la mentalidad en que se dijo, la mentalidad hebrea. Es ser luz como la menorá. ¿Y cómo tú sabes que eres luz como la menorá? En Isaías 11:2 nos describe qué significa ser luz de la menorá. Es la descripción de los 7 espíritus de Dios: espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Eso es la menorá. Jesucristo todavía no había sido crucificado. Entonces Él no dijo, ¿no?, que eso representaba en Él. Nosotros entendemos que eso representa a Él. Pero Él no dijo eso en ese momento. Vayamos a lo que Él se refería. La menorá tiene estos 7 espíritus. Y cuando nos dice, ustedes son ahora la luz del mundo, es que nosotros tenemos que estar, como se dice, ejercitados, familiarizados con estos espíritus. Esa expresión de luz es la que tiene que empezar en el hogar. Cuando dice que somos la luz del mundo, no es una expresión poética, es una expresión dura que nos confronta, porque tenemos que estar adiestrados en estos espíritus, que son de Dios, pero que nosotros entramos, que nosotros tenemos contacto. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Él es el origen de la luz. Y por estar cerca de Él, comenzamos a replicar su sabiduría, su inteligencia, su consejo, su poder, su conocimiento, su propio espíritu, porque dice que su espíritu ahora está en nosotros. Y su temor. O sea, el temor tiene que empezar desde el hogar. Y ser una luz es manifestar temor de Dios. Es manifestar inteligencia, conocimiento.
sabiduría de lo que se está haciendo, o sea, no que vamos por ahí nada más viendo a ver qué resulta. En tiempos como hoy no somos en muchos aspectos de nuestra vida no somos luz. ¿Por qué? Porque no tenemos la más remota idea de qué hacer. Y cuando Jesucristo nos dice, ustedes son luz, significa que tiene que haber sabiduría, tiene que haber inteligencia. Y lo estoy hablando y lo vuelvo a repetir, dentro de lo que es un matrimonio, dentro de lo que es una vida conyugal. Acá no le estamos quitando nada a Dios. Es más, nosotros estamos pidiendo prestado, por así decirlo, por tener contacto, por tener familiaridad, por tener esa visita diaria, por así decirlo, es ese contacto genuino y sincero con Él. Entonces, ser luz, como dice en Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero dice en el 15, sobre el candelero, la palabra en el hebreo que se relaciona con esa palabra en griego es la palabra menorá. Entonces, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre la menorá. Y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros somos eso. Y los que viven en nuestra casa son los primeros que tienen que darse cuenta. No los últimos, sino los primeros. Así es. Por eso que el reino nos lleva a un cambio, a un arrepentimiento, porque esta palabra, como decías, nos confronta. Estamos siendo luz porque muchas veces nosotros, los padres, hemos sido un muy mal ejemplo. No hemos sido nada luz para los hijos, para nuestro entorno, nuestro hogar. No hemos sido luz verdaderamente, ¿no? Si hoy a veces tenemos hijos que son rebeldes o algo, es que hemos hecho un mal trabajo. Esa es la única realidad, ¿no? Hemos hecho un mal trabajo. Entonces, esta palabra del reino es una palabra profunda. Este tema es un tema profundo que lo que nos lleva es a un arrepentimiento. Tenemos que hacer cambios, definitivamente tenemos que hacer cambios, porque eso nos lleva a un arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de ser, a despojarnos de aquello que tal vez por mucho tiempo y por años ha hecho que verdaderamente ha dañado, ¿no?, a los nuestros. Ser esa luz que alumbre nuestro hogar, porque si hay luz en un hogar, obviamente las tinieblas no van a llegar a ese lugar. Las tinieblas van a ser disipadas, ¿no? Estar dispuestos a vivir según el gobierno de Dios, ¿no? Porque el gobierno de Dios verdaderamente implica obediencia, implica rectitud, implica justicia, ¿no? Y vuelvo a decir, ¿tú quieres saber si eres luz? Es bien fácil. ¿Tú expresas sabiduría en tu casa? ¿Expresas inteligencia en tu casa? ¿Eres un lugar de consejo en tu casa? ¿Eres un altar donde el Espíritu de Yahweh se ve en ti? ¿Eres una persona de conocimiento en tu hogar? Y sobre todo el último, ¿eres una expresión del temor a Dios? Así tú te vas a dar cuenta si eres luz. ¿Por qué? Porque se tiene que decir dentro de los parámetros en que Jesucristo lo expresó. No en lo que la mente occidental entiende de lo que es luz. Porque es más que portarse bien. Es portarse bien. Es más que ir a la iglesia. No estoy diciendo que eso esté mal. Eso es solamente una pequeña fracción. Es parte, es más que tener un buen testimonio. Todo eso está bien. Pero en tu casa, ¿sienten los espíritus de Dios en ti? Y cuando entendemos la palabra espíritu, también significa una disposición para que eso suceda. Por eso, si queremos nosotros establecer el reino de Dios, porque normalmente siempre escucha, se establezca se establezca el reino de Dios en nuestra nación, en nuestro barrio, ¿no? En qué sé yo, en el mundo.
Pero si no empezamos a establecer el reino de Dios en nuestro hogar, difícilmente vamos a poder establecer el reino de Dios en nuestra nación. Entonces, empecemos por establecer ese reino en nuestro hogar. Que cada conflicto, que cada situación, que las palabras que a veces salen de nuestra boca ya no más salgan. Que tratemos de llevar una vida en armonía, en esa paz de Dios, en esa compatibilidad, en esa armonía, en esa paz, porque necesitamos verdaderamente que el mundo crea que existe Dios, donde hay un hogar que establece su reino, donde hay un hogar que vive en esa paz, donde hay un hogar que verdaderamente manifiesta los 7 espíritus de Yahweh. Entonces ahí es donde la gente va a querer verdaderamente ser parte también, otros matrimonios y otros hogares. Seamos esos matrimonios, porque el reino de Dios habla de obediencia, habla de mandatos, habla de una vida recta. Este gobierno tiene un orden. Por lo tanto, en el hogar se tiene que establecer normas. No es que todos hacen lo que quieran, no es que se habla lo que se les da la gana, sino que hay un orden que se establece. Hay un orden en todas las cosas. Hay como hablábamos ya los temas anteriores, un liderazgo que se tiene que respetar. Entonces, todo eso implica que el reino de Dios se establezca en nuestro hogar, haciendo que todo ese orden pueda ser establecido. Es pensar no solo en lo material, que es importante, pero más importante es lo espiritual, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Amén. Sí. Entonces, eso sobre todo, ¿no? Se tiene que profundizar. Y esta es una palabra que nos confronta, igual a nosotros, ¿no? Muchos de nosotros nos dejamos gobernar por otro tipo de creencias y nos acostumbramos a que el mundo nos inculque sus ideas y vivimos sobre ello, ¿no? Nosotros más bien, en vez de ser influencia para ellos influencian en nosotros, y la Biblia nos habla que no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, ¿no? Vivir una vida recta es ayudar a edificar el reino de Dios en nuestro hogar, ¿no? Ahora, me dirás, bueno, pues yo tengo mi matrimonio no va bien. Lo que tú estás diciendo a mí me parece... Una fantasía. Una fantasía, exactamente. Ahora, aquí Dios nos plantea el camino de la solución. Y le digo el camino, ¿por qué? Porque se tiene que entrar en un proceso. ¿Y cuál es el proceso de un matrimonio que se siente, como se dice, dolido, se siente mal, ya no se pueden ni ver, ¿no? Ya no se soportan? Muchos de nosotros conocemos el verdadero ayuno, ¿no? Eso está en Isaías 58. Muchas veces lo hemos leído, pero ahora se los voy a leer de una manera diferente. Este ayuno, lo que se le llama el verdadero ayuno, es el ayuno que se hace en Teshuvá, en el arrepentimiento. Y lo vuelvo a decir, antes de entrar al reino tiene que haber arrepentimiento. Jesucristo lo dijo así, no lo dije yo. Él establece: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Antes de la justicia, paz y gozo, que eso es el reino, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber teshuvá, que ya lo expliqué. Ahora, ¿cómo yo rescato? ¿Cómo yo socorro mi matrimonio que está, podríamos decir, al borde del colapso? Con el verdadero ayuno, pero el verdadero ayuno leído desde el hogar. ¿Cómo es el verdadero ayuno leído desde el hogar? Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿Qué es lo que pasa cuando hay problemas? En un hogar cristiano, uno ayuna y el otro también ayuna. Se afligen, pero se afligen a sí mismos. Pero tú, a la persona que le has hecho pasar algo incómodo, o le has dado una ofensa, le has herido en el alma, ¿cómo eso
va a solucionar los problemas internos de tu cónyuge. Eso no soluciona nada. Por eso que en el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Ahora, me van a decir, ¿no hay ligaduras de impiedad dentro de la sola carne? ¿No hay? ¿No hay en el matrimonio impiedad? O sea, maldad, todo lo que le has hecho daño. Dice que se tiene que desatar. O sea, cuando ayunes, el verdadero ayuno dentro de la sola carne, yo tengo que desatar todos los nudos que le he hecho en el alma a mi esposa. Por todos los agravios, mis malos humores, tal vez las palabras que le dije en mi cólera. Tienes que desatar, no es solamente hacerte que no comes y te separas de tu esposo, ¿no? O sea, en el caso mío, y me separo de mi esposa porque estoy haciendo ayuno y me estoy afligiendo porque voy a entrar en momento de oración y en intercesión y de ahí de adoración. Y voy a cantar mis canciones y es eso. Eso no soluciona el alma de tu esposa que has herido. Tú tienes que ir y desatar eso. ¿Y cómo desato? Teshuvah, arrepentimiento. No solamente vas a pedir perdón, vas a tener que hacer, vas a tener que mover cielo y tierra para que esas emociones y sentimientos que han sido rotos sean rescatados. ¿Qué más dice del verdadero ayuno? Soltar las cargas de opresión. No me vas a decir que mi esposa por todo el mal rato no hay algo que la oprime. Todas esas veces que yo le pedí perdón y le dije, bueno, tú tienes que perdonar porque Jesucristo perdonó. Qué fácil decir así. Qué fácil. Pero la acumulación de esas cosas genera una opresión dentro del alma. Y eso se tiene que liberar. Dice soltar. ¿Qué significa soltar? Pues tengo que escuchar. Y Belén me va a decir, mira, me duele por esto y por esto. Y yo no tengo que subestimar eso. Decir que, ¿por eso? No me parece, pues, me parece muy poca cosa lo que tú estás haciendo. Si es una vez, sí. Pero la acumulación de 5, 10 veces lo mismo, eso ya duele. Eso oprime en el alma, en el corazón de tu cónyuge. Dice, y dejar libres a los quebrantados. Tengo que restituir, porque el haber pecado contra tu cónyuge se tiene que pagar esa deuda. ¿Con qué? Con amores, con atenciones, con detalles, con un mejor hablar, una mejor disposición. ¿Por qué no? Pues también un regalo. Si es que está en sus posibilidades. Pero ojo, pues no, acá no se trata que se centre en lo material, primero en lo de adentro. ¿Y qué dice? Y que rompáis todo yugo. Mira, la acumulación de todo esto es como un yugo pesado. Un yugo que genera dolor muscular. Algo como es, ¿no? Algo que es interno, cómo genera un dolor en los músculos, en el cuello, en el hombro, en la espalda superior. Cuando uno comienza a hacer estos pasos del verdadero ayuno dentro del matrimonio, ese yugo comienza a perder peso de una manera misteriosa. ¿Y qué más dice? No es que partas tu pan con el hambriento. Mira, hay matrimonios donde ambos están hambrientos. ¿Por qué? Porque el pan nuestro de cada día no ha sido dado. No ha sido dado. El pan nuestro de cada día es la porción que Dios separó, la parnasa, para que recibamos cada día. Y tanto si el esposo no es alguien que está concentrado en lo que tiene que hablar y decir de parte de Dios en el hogar, entonces vamos a tener a una esposa hambrienta de esa palabra.
se tiene que dar, se tiene que partir ese pan, porque todos somos hambrientos. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, ese hambriento, esa necesidad de verdad apasionada por comer el pan de vida. Dice, y a los pobres errantes albergues en casa. Miren, cuando las diferencias no son resueltas, los esposos con el tiempo se convierten en forasteros dentro del mismo techo. Se convierten en visita para la otra persona. Se convierten en alguien indeseable que están esperando a ver cuándo se va. Ahí es cuando comienzas a restituir, que comienza la apertura nuevamente, a juntarse, a volver a ser uno. Y dice también que cuando veas al desnudo, lo cubras. En la sola carne, la desnudez no avergüenza. Pero hay la desnudez que yo veo en mi cónyuge y lo uso para atacarlo. ¿Y cuál es la desnudez? Sus debilidades, las cosas que hicieron mal. Vuelvo a recordar su desnudez. Mira lo que me hiciste la otra vez, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Qué significa? Cubras la desnudez. Perdonar la falta. Cubrir la desnudez no es que yo la cubra, sino que la persona que ha sido ofendida lo cubre. Porque perdonar es cubrir la falta. Pero yo no lo voy a cubrir, tiene que cubrirlo la persona que yo herí. Y para eso se necesita convencerla de que te amo, de que te quiero, que a pesar que hice eso, te sigo amando, te sigo queriendo. ¿Y cómo se convence? Con acciones, no solamente con palabras. Así es, entonces, ¿verdad que la palabra nos confronta, la palabra nos instruye, ¿verdad? Este tiempo. Y si nosotros nos transportamos a la familia de Jesús, vamos a encontrar una verdadera riqueza. Encontramos a la madre de Jesús, una mujer que tenía claro quién era Dios para ella, a tal punto que fue llamada bienaventurada entre todas las mujeres de la tierra, por decidir hacer la voluntad de Dios. Encontramos a José, un hombre que en medio de sus dudas le creyó a Dios y asumió la responsabilidad más grande que a un hombre se le pudo delegar. Dios no pudo escoger mejores personas, ¿no?, que a ellos para que fueran sus padres, aquellos que educarían al Mesías y que tendrían que en todo momento ser ese modelaje de justicia y amor. Hoy en día queremos tener un hogar de reino, pero sin tener el peso de responsabilidad que implica el manifestar el reino dentro del hogar. Si pensamos en las características del reino, como ya lo hemos visto y hemos mencionado, vamos a ver que ese reino es servicio, es eterno y sobre todo manifiesta un poder sobrenatural. Así es que... Hay sí. Una cosita más. ¿Sí? No, está bien. A la pregunta, ¿no? Todos quieren ser como Jesús, como Yahshua HaMashiach, de acuerdo a cómo lo entiendas y lo conozcas. Pero todos quisieran tener la familia del Salvador. Ese es el desafío, ese es el reto. Tal vez compararnos con él, digan, no, pues como el Mesías nunca podré ser. Pero ser como la familia que crió, albergó al Hijo de Dios, eso sí nos toca a nosotros. Porque en algún momento de la vida tendremos que formar un hogar, una familia. Y nuestro desafío es ser una familia digna de que un Jesús quisiera ser parte de ella. Así es. Es importante entonces entender cómo es que vivió su mamá, cómo vivió su papá. Pero por favor, no desde una mente occidental, no desde una mente griega. No occidentalicemos lo que dijo Jesucristo. Vayamos a la fuente. Como una madre en el tiempo de Jesús
de Yahshua HaMashiach criaba hijos. Como un padre en el tiempo del primer siglo criaba a los hijos. Ese es el punto de partida. Me dirás, bueno, estamos en otro tiempo, pero vayamos a los modelos que funcionan, porque los modelos de hoy parece que no están funcionando. La formación, la crianza que estamos dando a los hijos de hoy, a los hijos del siglo XXI, va a generar un hijo como Jesús, obediente, entendido de quién era y a dónde iba y de dónde venía, porque Jesucristo sabía quién es, de dónde venía y hacia dónde iba. A eso me refiero, no estoy diciendo, bueno, un hijo que nunca peque, que nunca falle, no, sino a un hijo que entienda cuál es su origen, cuál es su propósito, cuál es su razón de ser, por qué ha venido a este mundo. Es un desafío grande que la familia de Jesús aprendió también a conocer. Ahora nosotros tenemos el relato, nos toca ponerlo en marcha como padres y madres. Así es que oramos para que podamos establecer esas familias de reino en nuestro hogar, un hogar de reino, que verdaderamente nosotros tengamos conciencia y podamos entender qué es lo que Dios quiere para las familias, que podamos empezar por ese arrepentimiento, por hacer cambios. Este es el tiempo propicio, es hoy el momento propicio para hacer los cambios, para que tu padre, madre que me escuchas, si tienen hijos pequeños, están de repente teniendo el destino de un apóstol, de un profeta, de un maestro en sus manos, que puedan ustedes establecer en sus hogares el reino de Dios. Y con ese mensaje les dejamos bendiciendo a cada una de las familias, bendiciendo sus hogares y sobre todo que puedan tener la sabiduría y la inteligencia para gobernarla. Y que en el nombre de Jesucristo sean bendecidos sus familias, sus hijos y toda su descendencia. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.